Así es, nuestro segundo tema en esta exégesis es la observación internacional a las elecciones del próximo 1 de julio. De acuerdo con los propios datos del Instituto Nacional Electoral, los comicios del 2018, son los más vigilados de la historia de nuestro país. En un balance general, el INE da a conocer que son más de 30.300 pares de ojos los que van a vigilar este proceso electoral. No solamente la legalidad de las elecciones, la legalidad del resultado, sino también la denuncia de aquellos hechos que se consideran un delito electoral o justamente no garantes de esa confianza y de esa certeza ciudadana. La pregunta que todos nos hacemos, ¿qué nos garantiza esa participación y esa observación internacional? En un momento lo descubriremos, en tanto vamos a escuchar las voces. Estos 69 visitantes hoy acreditados son visitantes que provienen de 25 países, 13 de los cuales corresponden al continente americano, 7 son europeos, 3 países asiáticos y 2 países que provienen, que forman parte del continente africano. En el apoyo de los observadores internacionales encontramos siempre esa solidaridad de los pueblos hermanos que siempre acompañan estos logros por el ser humano. Estamos a punto de lograr un gran cambio, una gran transformación. Por eso lo que haremos será acompañar, vigilar que se cumpla la voluntad de la mayoría. Nuestro compromiso es impartir justicia que dé certeza a la democracia y demostrar que en México el voto se respeta. Probaremos la solidez de las instituciones electorales y la vigencia de la democracia como sistema de gobierno de nuestro país. Durante el proceso electoral del año 2018, ya hemos sido convocados a través del Estado mexicano. Son muchos los observadores del mundo que se acordan sobre el hecho de que México es un país clave, un país central en las relaciones regionales, pero también internacionales. Bueno, dentro de esta participación electoral internacional existe un segmento sumamente importante que tiene obviamente la responsabilidad que tiene el resto de los observadores, pero que también tiene una característica singular. Me refiero a la participación u observación internacional electoral indígena que viene a nuestro país y que estará aquí hasta después de los comicios del 1 de julio. Yo doy la bienvenida en esta exégesis a Álvaro Pop-Ac. Muchas gracias. Es un placer. Y a Higinio Obispo González. Ellos son integrantes de la Misión Indígena Internacional de Observación Electoral. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Bienvenidos a México y a este programa también. Cuéntenos exactamente en qué consiste la labor, la responsabilidad que tienen ustedes como parte de esta misión específica que es la Misión Indígena de Observación Electoral. Bueno, una misión de observación electoral tiene una metodología y un proceso de ejecución similar. Lo que cambia es el enfoque o la prioridad que le va a dar a ciertos actores. En ese sentido, la Misión Indígena de Observación Electoral es un ejercicio que ha desarrollado y está implementando el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, 22 países, 3 de ellos extrarregionales, Bélgica, Portugal y España, y el resto es América Latina. El fondo fue creado en la segunda cumbre iberoamericana de jefes y jefas de Estado, y a partir de eso pues viene trabajando con pueblos indígenas en América Latina junto con los gobiernos. La última asamblea recomendó a los estados provocar, desarrollar y respaldar un ejercicio de observación electoral. ¿Qué queremos? La idea es muy precisa: ver la participación de los pueblos indígenas, reconocer o no la evolución normativa, la evolución participativa social y política de los pueblos indígenas, el diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas que permita realmente enriquecer la democracia, y cómo los actores
sectores, partidos políticos e institucionalidad recogen una realidad multicultural que es la realidad de todos los estados del mundo, pero particularmente en el caso de América Latina muy fuerte, pero sobre todo ver el cumplimiento de dos declaraciones: la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, de la cual México es signataria, y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, igualmente México es signatario, tanto como el resto de América Latina. Ese es el propósito. Claro. ¿Es la primera ocasión que viene esta misión de observación electoral indígena a México? Sí, primera vez. Pero efectivamente es una iniciativa importante para la región latinoamericana en el marco de la democracia, la observación internacional de parte nuestra y poder también mirar la participación efectiva de los diferentes pueblos que habitan, en este caso, del Estado de México. Y ello es importante porque seguramente la pluralidad, la diversidad étnica se va a expresar, y eso ya es un aliciente importante dentro de la democracia y la participación efectiva de los diferentes sectores. Claro, que yo me imagino que no será un asunto, una novedad para ustedes las condiciones de los pueblos indígenas en México. Evidentemente lo que es propio, característico de cada una de esas comunidades, algunas regidas por los usos y costumbres, por ejemplo, en las que ellos mismos no tienen voluntad de integrarse al sistema político común del resto de la población, algunos otros, por ejemplo, que no son integrados de alguna forma o no son tan tomados en cuenta más que cuando representan un voto importante para determinado partido político, ¿no? Aquí, por ejemplo, tampoco debe ser novedad que tuvimos una mujer indígena, Marichuy, del estado de Chiapas, que pues estuvo recorriendo el país en la búsqueda de firmas que le pudieran dar una candidatura independiente. Lamentablemente, una mujer sumamente honesta que logró muy poquito de ese umbral que le pidió el Instituto Nacional Electoral y nos quedó fuera. ¿Qué opinan ustedes de eso? Bueno, nada más un par de apreciaciones anteriores. En esta experiencia que estamos desarrollando en México es la primera experiencia en el mundo de una observación internacional. Yo creo que esa es una novedad y una felicitación al Estado en general, al Estado de México, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como al Instituto Nacional Electoral, porque están respaldando un ejercicio por primera vez en el mundo. Han habido ejercicios de observación indígena en otros países de América Latina desde finales de los 90, especialmente en Guatemala, en Colombia, en el Ecuador, en Perú, en Bolivia, pero en el caso mexicano estamos iniciando un proceso de observación internacional. Otros internacionales como IDEA Internacional, la OEA, la Unión Europea han hecho observaciones internacionales. Entonces creo que es muy importante reconocer esta primera experiencia en el caso mexicano. Y sobre la experiencia particular de una hermana indígena que explora este ejercicio, realmente reconocer primero a la sociedad que en general y particularmente la que la apoyó, porque la mujer indígena, mujer rural y mujer pobre es, digamos, el escalón más bajo, no solo del ascenso ciudadano, sino de la participación al desarrollo, de la oportunidad, de la discriminación y demás. Y debo de decir con mucha franqueza que en realidad en nuestras sociedades el tema de pueblos indígenas es totalmente marginal. Y eso también me lleva a felicitar a este medio de comunicación de la oportunidad de ver todas las aristas que la sociedad tiene, porque verdaderamente el tema de pueblos indígenas cuesta. Incluso me atrevería a decir que en el mundo la lucha de los pueblos indígenas va en desventaja a otras luchas sociales como los de la infancia, como los de la juventud o como los de las mujeres. En realidad estamos hablando de una población que, según las estadísticas, es la última que tiene oportunidades de accesar al desarrollo. Así que el que María pudiera tener realmente una participación trajo una voz y un llamado de atención al mundo, a América Latina en lo particular y a México especialmente, de reconocer el reto enorme que tenemos como sociedad, 1, de querernos, 2, de apreciarnos y 3, de cambiar las estructuras que no permiten igualdad. ¿Qué expectativas tienen de esta visita, de esta observación? Bueno, nosotros igual esperamos que la primera señal simbólica importante para la sociedad, sobre todo mexicana, sea la democracia real y efectivice
la participación. Ahora estábamos escuchando a los jóvenes como sujeto y actor importante en la definición de un país, pensando en la vida más digna, más libertaria, más organizada para las distintas familias. Y desde allí también esperamos que los pueblos indígenas, en México sobre todo, puedan avanzar en generar condiciones de procesos, no solamente en el marco electoral, sino en sus entidades territoriales, o no sé qué figura hay de las entidades territoriales aquí, pero que se pueda engranar una importante situación de vida porque en toda instancia se busca mejorar las condiciones de vida. Y yo creo que eso es la voz que se espera en esta democracia. Así es que tenemos, afortunadamente, así lo ve una servidora, población indígena prácticamente en todo el país. Pero sí, lo que es el sureste mexicano tiene una gran representación de población indígena y lamentablemente también ese sureste mexicano tiene el mayor rezago económico del país, lo cual es sumamente injusto. Aquí, solamente ya como última pregunta respecto a esta participación electoral, ustedes tendrán después un informe, me imagino, ¿dónde podremos tener acceso a él y qué herramienta, o sea, para qué será esa herramienta? Sí, estamos preparando un informe. Este informe se lo entregaremos a las autoridades y dirá lo que estamos viendo en términos del proceso electoral en específico, pero también haciendo recomendaciones a la institucionalidad responsable, a la sociedad mexicana, sobre la participación de los pueblos indígenas. Nosotros esperamos que este sea un ejemplo importante para el resto del continente. Vamos a preparar un calendario de participación electoral en términos de otros procesos. Las lecciones que estamos obteniendo de esta dinámica electoral acá en México son significativas. Uno de los analistas y expositores el día de hoy decía lo que salva enormemente los procesos políticos en México es la institucionalidad electoral. Y yo creo que eso es significativo porque tal como lo escuchábamos, hay mecanismos realmente interesantes que dan solidez, que dan transparencia y que permiten a la sociedad mexicana confiar. Sin embargo, también tenemos que verlo desde la ruralidad, desde nuestra pobreza y desde las realidades diferentes que se viven, de tal manera de que podamos estudiar mejoras, y esas son las recomendaciones que vamos a hacer, si es que existen. ¿Dónde lo pueden encontrar? En la página web del FILAC, del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, en la página web del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, igualmente en el Instituto Nacional Electoral tendrán acceso a esa información. ¿Será de acceso público? De acceso público totalmente. ¿A partir de cuándo, saben? El día lunes estamos haciendo entrega de este informe, así que pues esperamos que pronto sea acceso sin limitaciones. Perfecto, pues muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias por interesarse en la democracia mexicana y estaremos atentos a ese ojo sobre lo que es la democracia mexicana y obviamente sobre la participación de los pueblos indígenas en la misma. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches.